Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Café Press 2. Café Press 2, doble aroma, doble sabor. Lo mejor está por venir. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Este es el programa En la Polémica. Solo dos presidentes de la República en el Ecuador han echado mano a la posibilidad de la reelección inmediata e indefinida. Se trata de Juan José Flores en 1943 y Gabriel García Moreno en 1875. Solo dos constituciones en el Ecuador han abierto la figura de la reelección presidencial en sus contenidos. Me refiero a la Carta de la Esclavitud en 1843 y la Carta Negra en 1869. Lo interesante es que los dos mandatarios que optaron por la reelección no pudieron concluir su periodo presidencial. Flores fue sacado del poder después de una revuelta el año 1845 y García Moreno no pudo juramentar su nuevo periodo puesto que 4 días antes fue asesinado. El actual presidente Rafael Correa ha mencionado que no cree en la reelección indefinida de un mandatario. De este modo, ha negado insistentemente que busque perpetuarse en el poder. Las elecciones del 23 de febrero cambiaron las consideraciones sobre este polémico principio de la democracia. Para el régimen es preciso avanzar en la construcción de la denominada Revolución Ciudadana. Sin duda, el actor fundamental de este momento, de este periodo histórico, es el economista Correa y por ello su figura debe continuar impulsando esta autocalificada transformación. Hay dos caminos. Uno es la reforma constitucional y la otra es la enmienda constitucional. Bien se puede resolver con una enmienda atendiendo la votación tan cómoda que tiene Alianza País en la Asamblea Nacional o también mediante una consulta popular considerando la ratificación que hizo el pueblo del Ecuador a la Carta Magna que ahora mismo está en vigencia. Hay aspectos legales, hay aspectos éticos, existen principios de democracia y conceptos pragmáticos. Esto es lo que vamos a conversar aquí en el programa En la Polémica en el transcurso de esta emisión. Y para ello me acompañan las siguientes personas. Está con nosotros Andrés Páez, asambleísta por el Movimiento Creo. También nos acompaña aquí en el estudio central de Canal 1 Jimena Ponce. Ella es asambleísta por Alianza País. Está aquí para conversar y debatir el doctor Luis Fernando Torres, asambleísta por la Alianza Cambio Partido Social Cristiano. Y agradezco la presencia de Fabián Solano, él es asambleísta por el Partido Socialista Ecuatoriano, justamente en el Parlamento, en la legislatura. Gracias por acompañarnos a quienes están alrededor de esta mesa y gracias también a nuestros amigos televidentes. Dejo expresa constancia que lo señalado, manifestado, declarado en este programa es de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Fabián, vamos a empezar con usted. Usted fue quien primero planteó al interior de la Asamblea la posibilidad de incorporar esta reforma, esta enmienda, en fin, este cambio. ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué es que se produce esta iniciativa? Le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas del Ecuador, a los compañeros y compañeras que nos acompañan en el panel. Efectivamente, el Partido Socialista Frente Amplio, el 25 de febrero, hizo un anuncio fundamental, importante, al presentar a nuestras autoridades de elección popular de las distintas provincias del país y que conllevan dos objetivos a un mismo fin. El un objetivo es que estamos trabajando y me alegra la respuesta positiva que hemos tenido del Movimiento País, de Avanza, de otras organizaciones políticas y sociales a nivel nacional, que es la construcción de un gran frente de unidad de la izquierda en el Ecuador para respaldar este proceso de transformación, este proceso de revolución ciudadana. Y otro tema que tiene connotaciones, como usted acaba de manifestar, mi querido Andrés, connotaciones jurídicas, connotaciones políticas y connotaciones de principios ideológicos.
que es el tema de hablar de un error existente en la Constitución y que lo hemos dicho por varios años atrás, desde que se aprobó la Constitución, nos quedó esta preocupación. Hemos conversado, hemos debatido al interno de la organización política, en mi provincia, en la provincia de Bolívar, y también le hemos transmitido estas inquietudes a varios compañeras y compañeros del gobierno y de la Asamblea Nacional, que es el tema del principio de la reelección como tal. Un principio que va más allá del tema de los cargos de elección popular. Definitivamente en la Constitución Política de la República se ve un error en el tema de que se confunde principios. Por ejemplo, el principio a elegir y ser elegidos, el principio de participación, que es un principio universal de derecho de poder participar, ¿no?, en distintas actividades, no solo en cargos de elección popular, sino incluso en funciones bajo concursos de méritos y oposición, que definitivamente con lo que dice la Constitución, particularmente en el artículo 114 y 144 en lo que se refiere a los cargos de elección popular, ese principio, esa garantía universal de derecho de poder participar, se ve restringida porque definitivamente existe una limitación en lo que tiene que ver con la reelección. Gracias, Fabián. Vamos a dar la palabra al doctor Torres para este último punto que me parece interesante. Vamos a ir analizando y comentando los otros que tienen otras características, pero este del error me parece interesante, su apreciación, desde la perspectiva constitucional, por cierto. Bueno, no creo que hubo un error porque tuvieron suficiente tiempo para debatir. Si queremos que el Ecuador se parezca a Cuba y a Venezuela, aprobemos la reelección presidencial indefinida, consecutiva e ilimitada. Si queremos que el Ecuador sea una verdadera democracia, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Chile, inclusive de Brasil, de Colombia y no se diga de otras democracias mucho más desarrolladas? Esas son consideraciones políticas, válidas sin duda, pero el error, ¿por qué considera Fabián lo que acaba de señalar en el sentido de que es necesario corregir esa figura que no se la incorporó, ese principio que no se lo incorporó en la Constitución de Montecristi? Bueno, la Constitución de Montecristi se eliminó del artículo 1 la alternabilidad. Antes, cuando se hablaba de los elementos de la República y del Estado, constaba la alternabilidad como principio sagrado en materia constitucional. El 2008 lo eliminaron. Sí se encuentra alguna idea de la alternabilidad en otros artículos menores, no en el artículo 1 de la Constitución, que es la fuente de toda la Constitución. Y ello, al parecer, tuvo una explicación. Quienes gobiernan no creen en la alternabilidad. Inclusive dicen que quieren quedarse en el poder para impulsar el proyecto político, cuando de lo que se trata es de administrar el Estado en función de sus altos objetivos, no de impulsar un proyecto político que no cuenta con la mayoría absoluta de los electores ecuatorianos, por cierto. Ok, doctor Páez. Me parece que es inoficioso tratar sobre el tema de la reelección. Esa es una decisión que Correa la ha adoptado y él va a impulsar eso a través del camino más fácil, que es la Asamblea Nacional. Aquí se ha consultado sobre temas tan irrelevantes como los casinos, los toros, las peleas de gallos, pero para tratar este tema no quieren que haya una consulta, evidentemente porque saben que la van a perder, pues. En todo caso, yo creo que es irrelevante ya a estas alturas porque la reelección se va a dar. Correa es un enamorado del modelo de Corea del Norte y él se quiere quedar ahí, de presidente in articulo mortis. Entonces, me parece que los ecuatorianos no debemos caer en el juego que le ha planteado Correa al país. Es decir, lanzar todas estas cortinas de humo para que el país no discuta sobre los otros grandes temas que nos preocupan. Ahora ya salieron con una nueva cortina de humo, bajar la edad para ser candidato a presidente de la República. ¿Qué importancia tiene eso? De todas maneras, la reelección se va a dar. Y yo creo que como oposición debemos decirle ahora y siempre, vamos a las urnas. No hay problema, vamos a las urnas. Vamos a enfrentarnos en las urnas, pero que venda los canales de televisión, pues. Que él incautó hace 7 años y que los ofreció vender en 6 meses. Que venda los canales de televisión para que no los tengan como instrumentos de propaganda. Que ahora que están renovando el Consejo Electoral, que haya uno de la oposición de los 5, un hito de los 5, un hito. Porque los 5 que están ahí son correístas y los 2 que van a nombrar también son correístas.
para que la cancha no esté tan inclinada, ¿no? Y para que el árbitro no juegue siempre a favor de Correa y de su movimiento. Digámosle a Correa, vamos a las urnas, pero pongámosle a prueba que nos explique, pues, ¿cómo es eso de andar empeñando el oro ecuatoriano? Eso es lo que queremos saber. Sí, él va a ir a la reelección. Ahora discutamos sobre lo que al país le interesa. ¿Cómo es eso que al tragacheques le ponen $190 de multa por un juicio de peculado y a él le dan $40 millones por un juicio de injurias? ¿Quién entiende eso? Ok. Jimena, por favor. Bueno, solo para hacerle acuerdo a Andrés Páez. Ya hemos ido a las urnas 10 veces. 100 asambleístas tenemos de los 137, es decir, sí hemos pasado por ese requerimiento, lo hemos cumplido y estamos, yo creo que demostrando y consolidando una fuerza política que está concentrándose o que está siendo apoyada por el pueblo ecuatoriano y confiando en un proyecto político que es Alianza País. Y en esa misma lógica, todas estas idas a las urnas lo que nos van permitiendo es tejer una estrategia política. Es decir, no es que vamos a las urnas y con... como decía Luis Fernando Torres, administrar el Estado como un etéreo, como si fuéramos gerentes. Vamos a administrar el Estado con una postura política, que es la que le comentamos al pueblo ecuatoriano cuando estamos ansitos de ir a las urnas, es decir, en toda la campaña electoral. Y es ahí cuando toma el pueblo ecuatoriano una posición y es cuando va apoyando o dejando de apoyar, en el caso de lo que ocurrió el 23 de febrero, que tuvimos resultados disímiles. ¿Qué pasa con el tema de la reelección, que es el tema de este programa? Creo que es una convocatoria nueva a un proceso democrático. Yo creo que eso, a pesar de que el cambio constitucional o el posible cambio constitucional se lo ha querido mostrar a la ciudadanía o presentar mediáticamente como una permanencia total en el poder, hay que ver que el pueblo ecuatoriano va a tener momentos de decisión. Es decir, sí va a haber una ida a las urnas, repito esta frase. El pueblo ecuatoriano tiene la posibilidad de decidir. En la consulta popular, en la reelección. En el momento de la toma de decisión por presidente o por las autoridades pero electas. Para la reforma no. Para la reforma hemos habilitado en la Constitución 2 vías y tenemos por supuesto la posibilidad y sobre todo, lo digo yo e insisto, la responsabilidad de como asambleístas electos, representantes del pueblo ecuatoriano, de tomar también las decisiones que nos correspondan. Lo hicimos ya en el Yasuní, con toda la argumentación posible, con todos los debates posibles, tomamos una decisión que fue presentada a la ciudadanía y sobre esa se está operando. Es decir, aquí no estamos escondiendo nada, no estamos usando vericuetos, sino que estamos utilizando la misma Constitución que ha sido aprobada por el pueblo ecuatoriano. Y nada más un dato, nada más un dato respecto a la reelección, porque no es que porque posiblemente se la cambie en la Constitución, pues ya tenemos el camino allanado para la, entre comillas, perpetuación, para perpetuarse en el poder. En las últimas elecciones del 23 de febrero, de los 221 candidatos a alcaldes, aproximadamente 160 de Alianza País se presentaron para la reelección. De estos únicamente fueron reelectos como 41, 42, es decir, casi un cuarto, 25%. La gente toma decisión, la gente conoce, la gente sabe. Y para nosotros como movimiento político es también difícil llevar adelante una candidatura de reelección. Así que hay muchos elementos que yo creo que están sobre la mesa. No es un sí o no a la reelección, es un proceso que se da, que abre también procesos de elección. El cambio constitucional para incorporar la reelección presidencial indefinida, consecutiva e ilimitada no va a llegar solo a la Asamblea. Se comenta que vendría con algunas reformas adicionales, que podrían ser algunas de ellas interesantes. Sin embargo, por estar en el mismo paquete, serán ilegítimas. Creo, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las que se están discutiendo que son válidas? Por ejemplo, van a ir al tema de la justicia otra vez, esa justicia a la que le falta independencia, autonomía. Quieren cambiar la circunscripción de las cortes de provinciales a una especie de circuitos como existe en los Estados Unidos. Y eso va a permitir una movilización también en el aparato judicial, que sería perverso. Ya se ha lastimado a la justicia y no se la puede seguir lastimando, porque la justicia independiente es el principal componente de una verdadera democracia. ¿Cuáles podrían ser unas enmiendas positivas que pierden legitimidad al incorporar el tema de la reelección? Por ejemplo, tienen que corregir algo en el tema de la seguridad social, porque allí sí se equivocaron. Claro, sería, pero dentro de este paquete serán ilegítimas. Claro. Por ello creo que si es que se presenta el proyecto con todo y va a la Asamblea para ser aprobado en 4 paredes sin que el pueblo participe, debe aparecer una coalición ciudadana y política. ¿Cuál es el argumento fundamental que usted tiene para plantear o señalar que si se hace esta reforma, si se hace esta enmienda, sea a través de una consulta popular? ¿Cuál es el argumento?
establecer la reelección presidencial indefinida, consecutiva e ilimitada afecta a uno de los elementos del Estado. Es que el Ecuador no es una república parlamentaria, el Ecuador es una república presidencialista. Cuando ponen como ejemplos a España, Alemania, estamos hablando allí de una monarquía parlamentaria y de una república parlamentaria. En el presidencialismo el presidente está en el vértice. Yo les recomendaría que leyeran la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana del 2010 con la cual se impidió al presidente Uribe presentarse un nuevo periodo. ¿Qué dice esta Corte? Lo más perverso es permitir que se perpetúen aquellos que manejan el dinero, aquellos que recaudan el impuesto, aquellos que son comandantes en jefe de la fuerza pública. Una cosa es un presidente reeligiéndose y otra muy distinta es el miembro de una junta parroquial. Por eso no se puede decir que ahora todos, a los miembros de juntas parroquiales démosles un tratamiento y al presidente uno totalmente distinto. Ahora, Fabián, el argumento que se usa para cuestionar esto de la reelección y no llevar esta propuesta o esta tesis a una consulta popular es que cómo así en este caso no se consulta, tal como dijo el doctor Páez, se consultó para de los toros, los gallos, en fin. ¿Por qué cuando la Constitución fue aprobada en consulta popular, en este caso no se llama igualmente al pueblo a que resuelva? La Constitución Política de la República da el camino, un camino legítimo, constitucional y clarísimo. Y obviamente ahí yo quisiera, antes de dar respuesta a su pregunta, discrepar con Luis Fernando. Luis Fernando es un constitucionalista